Bueno, vamos a comenzar aquí la lección número 15 del programa de Derecho Penal en su parte general. Esta lección número 15 está dirigida al estudio de la tipicidad como elemento del delito. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es pura y simplemente la correspondencia entre una acción, un comportamiento, ya sea una acción en el sentido positivo del término o una acción en el sentido negativo, o lo que es lo mismo decir una omisión, es la correspondencia entre una acción, un comportamiento, una conducta, eso que estuvimos explicando en la clase anterior, con lo que la ley describe que es un delito, con la descripción que hace la ley en el Código Penal, en las leyes especiales, acerca de lo que constituye o lo que es un delito. Es decir, en el artículo 405 del Código Penal, ustedes van a encontrar que dice, aquel que intencionalmente dé muerte a otro será castigado con una pena de tantos a tantos años. Eso es la descripción del delito de homicidio. En el artículo 451 del Código Penal puede encontrar que dice que aquel que se apodere de un objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se encontraba, será igualmente castigado con una pena de tantos a tantos años. Esa es la descripción del delito de hurto. ¿Cuándo existe o cuándo existirá tipicidad? Bueno, cuando un acto, cuando una acción, cuando un comportamiento, sea el de Pedro, el de Juan, el mío, el suyo, sea que CUE se corresponda, es decir, sea la misma conducta descrita en la ley, en el artículo 451, en el artículo 405, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en la medida que una conducta, un comportamiento, aquello que llamamos acción, se corresponda, se adecúe en la vida real con la descripción que hace la ley de un determinado delito, en esa medida vamos a hablar de tipicidad. La tipicidad, ¿por qué se le llama así, profesor? Tipicidad. Bueno, porque esto se debe a estudios alemanes que se hicieron sobre este tema y es decir, un autor, el descubridor, entre comillas, de la tipicidad, que se llamó Ernst Belling o Ernesto Belling, él llamó tipo legal a la descripción del comportamiento en la ley, del comportamiento delictivo en la ley. Eso es lo que vamos a llamar el tipo legal, lo que he llamado yo con anterioridad también en muchas ocasiones el tipo legal. El tipo legal es la descripción de la conducta que lesiona o pone en peligro el bien jurídico desde el punto de vista del legislador. O podríamos decir también, es la descripción de la conducta, del comportamiento punible, del comportamiento que viola, que quebranta la norma de conducta. Eso es el tipo legal, la descripción que hace la ley del delito, de la conducta que viola la norma, de la conducta que lesiona o pone en peligro el bien jurídico, en caso, claro está, que alguien lo realice. Es decir, el tipo no es el comportamiento, la conducta delictiva, el tipo es simplemente la descripción, la imagen que da la ley del delito. Entonces, en la medida que el comportamiento de Pedro, de Juan, de Aníbal, se corresponda, se adecue a esa imagen, a esa descripción del delito en la ley, entonces es que hablaremos de tipicidad. Es decir, la conducta será típica en la medida que se corresponda con un delito desde el punto de vista de su descripción en la ley. La tipicidad es entonces lo que determina el juez.
cuando, por ejemplo, va a analizar si existe delito en un caso concreto o no, y dice, bueno, un momentico, aquí hubo un comportamiento, sí, hubo una conducta, bueno, es verdad, no hubo ninguna causa de ausencia de acción, es decir, aquí no hubo fuerza irresistible, ni movimiento, no fue un movimiento reflejo, bueno, perfecto, o sea, aquí hubo una acción. Ahora, esta acción tiene relevancia penal. Esta acción se corresponde con alguno de los delitos. Bueno, el juez ahí tiene que evaluar, tiene que ver los delitos, el Código Penal, las leyes especiales, y bueno, y si encuentra que ese comportamiento se corresponde, mira, pero es que esto, mira, aquí se dan todos los requisitos que señala este artículo. O sea, si el juez se encuentra que en esa conducta que está comprobada se concretan los distintos requisitos que establece las condiciones descritas en la ley para que haya un determinado delito, entonces el juez dirá, bueno, este es el tipo penal aplicable a esta conducta. Esta conducta es típica. Tenemos el segundo elemento, que es la tipicidad del comportamiento. Por eso es que la tipicidad vendría a ser entonces el segundo elemento, entre comillas, ¿no? Para las concepciones cuatripartitas, vendría a ser el segundo elemento de la teoría del delito, el segundo elemento, el segundo requisito necesario para que exista delito. Claro, desde la perspectiva que hemos asumido acá, bueno, si hemos asumido una concepción tripartita, diríamos que la tipicidad es el primer elemento y que dentro de la tipicidad estaría el concepto de acción, la acción precisamente que se adecúa al tipo legal. Pero si asumimos pues una concepción cuatripartita, por ejemplo, como la de Roxin, diríamos en cambio que no, que bueno, primero se constata la acción y luego es que se evaluará si esa acción se corresponde o no se corresponde con la imagen que establece la ley acerca del comportamiento delictivo. Cuando una conducta es típica, y esto es importante tenerlo en consideración, cuando una conducta es típica, uno podría decir que esa conducta lesionó o puso en peligro el bien jurídico. Uno ya podrá decir eso de una vez. Uno podrá decir también incluso, o podrá afirmar, cuando uno diga la conducta, esta acción se amolda al tipo legal, uno podría decir, esta conducta ya quebrantó, violó la norma. Sin embargo, una cosa es que uno diga que violó la norma, que lesionó, que puso en peligro el bien jurídico, y otra cosa es que diga que la conducta es ilícita. Vamos a ver que no es así, o sea que en el derecho penal, por lo menos de la perspectiva que yo les voy a enseñar, puede ser que una conducta viole la norma y a pesar de ello todavía no sea ilícita, todavía no sea antijurídica, y por eso es que hay otro elemento de la teoría del delito, que es otro elemento del delito, que es el de la antijuridicidad, la ilicitud. Entonces, porque un hecho sea típico, no será antijurídico, o no significa que sea antijurídico. Es decir, en el derecho penal, como dije, se puede quebrantar la norma, pero a pesar de ello no haber todavía antijuridicidad. Hay quienes dicen lo contrario también, hay quienes dicen, no, cuando se quebranta la norma es porque ya la conducta es antijurídica, pero esas son posiciones, bueno, distintas a las que vamos a asumir acá y que en su momento vamos a explicar y voy también a criticarlas, les voy a decir por qué yo asumo este otro criterio. Entonces, bueno, el segundo elemento del filtro que hemos venido diciendo, que he venido diciendo, que es la teoría del delito, el segundo elemento o la segunda condición sería, o la primera, yo creo que es la primera, pero bueno, pero si seguimos lo que he dicho desde el comienzo, digamos que el segundo elemento es el de la tipicidad. Y si una conducta no se amolda a un tipo legal, a cualquiera que sea, pero no se amolda a un tipo legal, o sea, si una conducta es atípica, pues entonces en ese caso ya no habrá responsabilidad penal, es decir, esa conducta no tendrá relevancia desde el punto de vista de nuestra materia. Es decir, recuerden ustedes que el filtro que tendría a ser el filtro de las conductas humanas, que sería la teoría del delito, el filtro comienza con la acción y después, bueno, se sigue, si hay varios niveles en ese filtro que cada uno presupone al anterior. Entonces, una vez que uno constata la acción, pasa a la tipicidad. Si no hay tipicidad, ya hasta ahí se queda el análisis. Y bueno, en el caso de que la conducta se adecue a un tipo legal, es que uno pasará al tercer nivel y al cuarto nivel, que
que son los de la antijuricidad y el de la culpabilidad. Pero, pero lo fundamental, o sea, por lo menos para saber que un hecho determinado tiene relevancia penal, es la tipicidad. O sea, si la tipicidad es la puerta de entrada del comportamiento al derecho penal. Si una conducta no es típica, como le dije, carece de importancia, carece de relevancia en nuestra materia, carece de relevancia para el ordenamiento jurídico penal. Así como el concepto de acción, nosotros vimos que tuvo una evolución desde el punto de vista de la doctrina penal, bueno, igual ocurre también con el concepto de tipicidad. O sea, la tipicidad no ha sido siempre entendida de la misma manera. La tipicidad es un concepto, una categoría que nace en el llamado sistema clásico de la teoría del delito, gracias a un autor que ya lo mencioné, que se llamó Ernesto Belling o Ernst Belling. Esta teoría de la tipicidad, por cierto, que de Belling, no tuvo la acogida que se esperaba que tuviera, o no tuvo como que él esperaba que tuviera, y más bien es una teoría que en principio pues, fue considerada por los autores de la época como de poca importancia, de poca relevancia, muy complicada, etcétera. El hecho fue que fue como, no sé, como 20 años después, o bueno, varios años después de la teoría de que fue creada la teoría de la tipicidad, que otro autor alemán que se llamó Ernesto Mayer rescató, o sea, desempolvó esa teoría y la explicó, la remozó, y a partir de allí, bueno, es que empezó a dársele la importancia que tiene en la actualidad. Tal es la importancia que, bueno, que podría decirse que Belling fue el creador de un elemento de la teoría del delito, quizás el último de los elementos de la teoría del delito, porque antes de él se definía el delito como una acción antijurídica y culpable. Entonces, gracias a Belling es que empezó a considerarse o a definirse el hecho punible a los fines, bueno, de la aplicación de la ley penal como una acción típica, antijurídica y culpable. Belling o sea, yo no voy a profundizar en cómo él llegó al tema de la tipicidad. O sea, yo solamente puedo decirles que él tomando en cuenta los conocimientos del derecho procesal penal, tomando en cuenta el principio de legalidad penal, es decir, que hubiese en la aplicación de las leyes penales un respeto adecuado del principio de legalidad, o sea, haciendo varias consideraciones procesales, constitucionales, Belling llegó a la conclusión de que era indispensable para que una conducta pudiera tener carácter delictivo o poder llegar a tener carácter delictivo, sobre todo desde el punto de vista de su constatación judicial, era indispensable que esa conducta fuese canalizada hacia el derecho penal, es decir, desde un principio. ¿Me explico? Antes de Belling, cuando se definía o se entendía que el delito era una acción antijurídica y culpable, bueno, los jueces dirían, bueno, aquí hay un comportamiento, sí, aquí hay un comportamiento. Vamos a decir que esta conducta es contraria a derecho, sí, es contraria a derecho. Ah, bueno, pero hay culpabilidad. Entonces, en la culpabilidad es que se analizaba si realmente esa conducta antijurídica tenía carácter delictivo. El problema es que, o sea, una conducta antijurídica puede ser antijurídica porque viola normas civiles o normas administrativas, no penales. Entonces, es decir, el análisis de si había delito o no había delito, quizás, bueno, se iba por otros caminos o podía irse por otros caminos cuando se tratase de un hecho que no tenía relevancia penal. O sea, habría que llegar hasta la culpabilidad a los fines de determinar, bueno, un momentico, pero esto está previsto como delito o no está previsto como delito. O quizás más adelante de la culpabilidad, porque quienes definían el delito en aquella época decían que el delito era una acción típica, antijurídica, culpable, pero amenazada con una pena. Entonces, era en esa relación, o sea, en esa relación entre culpabilidad y pena,
era que se constataba si la conducta estaba prevista o no prevista como delito. O sea, a Belling no le pareció que eso estuviera bien. O sea, que en eso en la determinación de si el hecho era penado, o sea, el hecho culpable era penado o no era penado, era cuando se determinaba en definitiva si la conducta tenía o no relevancia penal. Porque más bien, decía él, oye, si un correcto, un adecuado respeto del principio de legalidad, oye, debería más bien garantizar que desde el comienzo se sepa que la conducta está orientada hacia el derecho penal, es una conducta que está prevista como delito en el derecho penal y amenazada con pena en el derecho penal, y no esperar hasta el final, o sea, en el último, es decir, cuando se determina si el hecho culpable es penado, si el hecho antijurídico culpable es penado, entonces allí es donde se va a deslindar, a decidir si la conducta tenía o no una previsión en el Código Penal o en las leyes penales. Entonces, Belling dijo, no, momento, o sea, una vez que se determina si hay una acción, oye, ya eso debería de una vez canalizarse si esa conducta tiene o no tiene relevancia penal. Y lo cierto es que la ley describe los delitos, lo que describe de los delitos, y los amenaza esos hechos con una pena en ciertas disposiciones. Es decir, a él allí tomó la palabra tipo legal para referirse a esos hechos. Pero la palabra no era propiamente tipo, ¿no? Esa es la traducción. Realmente la palabra era tadbestan. Es decir, ¿qué era el tadbestan? El tadbestan, primero, bueno, Tadbestan es una conjunción de dos palabras en alemán, tat, que significa hecho, y bestand, que viene del verbo besten. Besten significa esclarecer, consistir. Entonces, más o menos la traducción sería, del Tadbestan es aquello en lo que consiste el hecho, o sea, aquello en lo que consiste, o la descripción del hecho, pues, diría yo, para ser un poquito más claro. Entonces, Belling lo que dijo, bueno, mira, los tipos legales describen el hecho, y entonces, bueno, para que haya delito, lo primero es determinar si el comportamiento realmente se ajusta a una de esas descripciones, de aquello en lo que consiste el hecho, aquellos tipos legales. La expresión tipo legal, si mal no me equivoco, la utilizó, el primero que lo utilizó fue Jiménez de Azúa, en el español, Jiménez de Azúa, y la trajo para acá, para Latinoamérica, como una traducción, pues, de la teoría de la tipicidad de Belling. Bueno, en todo caso, ustedes pueden constatar estas cuestiones históricas en cualquier libro, en cualquier texto. A mí lo que me interesa destacar es que Belling le da un nuevo enfoque al derecho penal cuando señala como que debe ser un requisito, o sea, cuando propone que sea un requisito para que exista delito el que la conducta, el comportamiento que se constate, la acción o la omisión se adecúe, se conforme, se corresponda con un tadbestán. Y en la medida que existe esa correspondencia, existiría tipicidad. Eso pues a grandes rasgos. Y esto, la expresión tipo legal, eso venía, miren, del derecho procesal penal, de lo que llamaban el cuerpo del delito. La expresión tipo legal se le da varios significados en Alemania. Y bueno, Belling asumió esta que era una de las formas en que se entendía la expresión tipo legal, le dio este significado que ya había sido propuesto por otros autores, pero él le dio significado y lo erigió como uno de los requisitos, como una de las condiciones necesarias, indispensables para que existiese delito. Así, bueno, más o menos a grandes rasgos es que surge esto de la tipicidad como elemento del delito. Ahora, lo que yo sí quiero profundizar un poco más era en qué fue lo que sostuvo Belling sobre la tipicidad. Fíjense, aquí también vamos a estudiar el sistema clásico,
al sistema neoclásico, el sistema finalista, y después vamos a pasar a los sistemas funcionalistas. Sí, vamos a ver, o sea, hacer una pequeña descripción de las distintas posiciones sobre el tipo, la tipicidad, así como también la relación entre la tipicidad y la antijuricidad. En esta descripción, bueno, yo voy a hacer énfasis en dos cuestiones fundamentales. Primera, el tipo legal, ¿qué es lo que describe? O sea, esa es una pregunta importantísima para entender las distintas concepciones. ¿Qué es lo que describe el tipo legal? ¿Qué es lo que describe? Usted dirá, profesor, el delito, usted lo acaba de decir, sí, pero el delito se puede describir de varias maneras. Entonces, bueno, aquí se está planteando esa pregunta. ¿Qué es lo que describe el tipo? Ya eso lo vamos a entender con más detenimiento. El segundo punto, ¿qué relación existe entre la tipicidad y la antijuridicidad? Aquí vamos a plantear ese problema de, bueno, cuando una conducta es típica, ¿es antijurídica o no lo es? Fíjense que yo les ya he dicho antes, ¿no? Que si una conducta es típica, quebranta la norma, es porque quebranta la norma. Pero que quebrante la norma no significa que sea antijurídica todavía, o que sea ilícito el hecho, que sea contrario a derecho. En cambio, otros dirán, no, cuando un hecho es típico es porque es antijurídico. Bueno, en este punto es que vamos a discutir eso en particular. O sea, vamos a ver las explicaciones, las diferentes explicaciones a este respecto. Esos son entonces los dos aspectos fundamentales que me parece de importancia a los fines de exponer, de explicar la evolución dogmática de la tipicidad. Miren, cuando Belin creó la teoría de la tipicidad, Belin dijo que el tipo legal era objetivo. Esto cuando uno dice que es objetivo, esto tiene que ver con la primera pregunta, ¿qué es lo que describe el tipo? Bueno, Belin decía, el tipo es objetivo. ¿Qué significa esto que sea objetivo? Significa que para Belin los tipos legales lo que describen es el aspecto externo del comportamiento. Es decir, describen el hecho, pero sin tomar en cuenta lo subjetivo, sin tomar en cuenta el propósito, la intención. Es decir, ¿qué significa matar, por ejemplo? O sea, en el artículo 405, ¿qué es lo que se describe allí? Bueno, se describe una acción externa que causa la muerte de una persona. Ah, pero ¿y el dolo de matar o la intención? No, eso no es un problema, no es un problema que tenga que ver con el tipo legal. El tipo describe pura y simplemente el hecho externo de causar la muerte de una persona, el hecho externo que causa un resultado, sea la muerte o sea cualquier otro resultado, cualquier lesión o puesta en peligro de un determinado bien jurídico. El tipo es objetivo. Es completamente objetivo. Esto es, fíjense, es causalismo puro y duro. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la teoría de la acción, dijimos que los causalistas, Belin, los clásicos, sobre todo el causalismo clásico, Belin y von List, ellos entendían y también en los neoclásicos, esto también se puede extrapolable a los neoclásicos, ellos decían que la acción, lo importante de la acción era la causación de un resultado y si bien se requiere una voluntad, la voluntad no era el dolo, no era la intención, sino que la voluntad era pura y simplemente un mínimo de conexión psicológica entre el hecho y el autor. Un mínimo de conexión, pero eso no tenía que ser constatado propiamente en el ámbito de la tipicidad, sino que lo que había que constatar es si la conducta externamente vista se adecuaba o no se adecuaba al tipo legal. Eso es lo que sostiene Belin, partiendo de la base del mismo concepto de acción que él manejó en el mismo sentido que von List. Entonces, para Belin, el tipo es objetivo. El tipo describe una conducta externa y para que haya tipicidad lo importante es que la conducta del autor, la causación del resultado que ha de significar el comportamiento del autor, ha de corresponderse con lo que describe el tipo legal. Ese es el planteamiento de Belin, por lo menos de una manera inicial. Y en cuanto a esa segunda pregunta, en cuanto a la pregunta acerca de si el tipo legal
la tipicidad, perdón, tiene alguna relación con la antijuridicidad, Belin decía, no, mira, no tiene relación, porque el tipo es avalorado, es decir, el tipo no contiene valoraciones, el tipo simplemente lo que me permite a mí es canalizar la conducta hacia el derecho penal, es decir, si la conducta está prohibida o no está prohibida, si está tolerada, autorizada o no está autorizada, eso no es problema que se determine en la tipicidad. La tipicidad es algo, el tipo es avalorado y por lo tanto, cuando una conducta es típica no significa que sea antijurídica de ninguna manera, porque no hay relación entre tipicidad y antijuridicidad, porque el tipo es avalorado. Eso pues a grandes rasgos el planteamiento, fue el planteamiento, por lo menos el planteamiento inicial de Belin. Cuando Mayer desempolva esta teoría o desengaveta esta teoría porque no fue tomada en consideración desde sus inicios, bueno, Mayer rescata algunos aspectos de la misma, tampoco la expone de la misma manera, sino que él va haciendo algunos señalamientos, va incorporándole algunas cosas que no había dicho Belin en su momento. Por ejemplo, en cuanto a lo primero, que el tipo legal, ¿qué describe? Bueno, Mayer decía, el tipo legal describe una conducta externa, es verdad, describe el hecho desde el punto de vista externo. Sin embargo, y aquí es donde venía la excepción, sin embargo, en algunos casos, en algunas hipótesis, en algunos delitos en particular, el legislador describe también ciertos propósitos, ánimos, ciertas intenciones muy particulares con las que el autor debe realizar la conducta. Y si no lo hace, y que no tienen que ver con el dolo, esto no tiene nada que ver con el dolo, y si no el autor no realiza la conducta de esa manera, con ese propósito, con ese ánimo especial, entonces no podría haber tipicidad. Pero la regla sería que el tipo es objetivo excepcionalmente, o sea, podría ser subjetivo. ¿Por qué? Porque se requeriría un elemento subjetivo en algunos delitos. Esto, por ejemplo, ocurre en delitos, aunque lo vamos a ver con más detalle más adelante, en delitos como, por ejemplo, el delito de secuestro. O sea, fíjate, en el delito de secuestro, ¿en qué consiste el delito? En privar de la libertad a una persona, pero el autor tiene que tener un fin, una finalidad de lucro. Y si no tiene ese fin de lucro, puede ser que prive de libertad a alguien, pero no habría delito de secuestro, habría otro delito, podría haber un rapto, podría haber una privación ilegítima de libertad, pero no habría el delito de secuestro, porque el delito de secuestro exige en su descripción que se tenga un fin de lucro, que la persona desee, el autor desee obtener o como precio de la libertad de la víctima, dinero, bienes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dijo Mayer? Bueno, Mayer dijo que el tipo legal excepcionalmente contenía elementos subjetivos y de esta manera Mayer le fue dando forma, o fue uno de los que empezaron a darle forma a la llamada teoría de los elementos subjetivos del tipo. Esta teoría hablaré con más detalle más adelante. Esta teoría de los elementos subjetivos del tipo, pues lo que planteó en definitiva es que el tipo legal no era solamente objetivo, sino que excepcionalmente podía ser subjetivo, y sería subjetivo cuando en su descripción se configurase o se estableciese se exigiese un ánimo, un propósito, una intención especial que sería indispensable para que haya tipicidad. Ese ánimo, como dije, ese propósito especial sería algo distinto del dolo. Entonces, eso fue un cambio que hizo Mayer respecto de Belin. Belin no es que no había conocido o no supiera de la existencia de esos elementos subjetivos, solamente que Belin, si mal yo no recuerdo, Belin consideraba que esos elementos subjetivos tenían que ver, al igual que el dolo, era con la culpabilidad y no con la tipicidad. Bueno, en cuanto a la relación entre tipicidad y antijuridicidad, Mayer también hizo un cambio, una modificación. Mayer dijo
que cuando el legislador tipifica un hecho como delito, el legislador tiene lo que se llama una vivencia maligna. Una vivencia maligna, ¿por qué? Porque el legislador describiría ese comportamiento como delito porque a su manera de ver, ese comportamiento, en caso de que alguien lo realizase, lesionaría o pondría en peligro un bien jurídico, o sea, produciría un daño social, sería una conducta peligrosa, dañina para la sociedad. Entonces, por esa razón, el legislador tipificaría. Y si esa es la razón por la que el legislador tipifica, entonces significa que el tipo es una valoración ya en sí mismo, una valoración sobre la ilicitud de un determinado acto, o por lo menos sobre la posible ilicitud de un acto cuando se realizase. Entonces, eso de que el tipo fuese avalorado, de que el tipo no contuviese valoraciones acerca de la antijuridicidad, para Meyer no era así, sino que Meyer dijo, mira, no, el tipo tiene una valoración, es decir, cuando el legislador tipifica una conducta como delito, porque él está entendiendo de que esa conducta es dañina, que esa conducta, en caso que se realice, debe ser antijurídica, debe ser ilícita. Entonces, el hecho de que una conducta se amolde a un tipo legal, no puede decirse que está completamente desvinculado de la antijuridicidad. O sea, la tipicidad no puede estar desvinculada de la antijuridicidad. Eso es lo que quiso decir Mayer. Y entonces, ¿cuál sería la vinculación? ¿Cuál sería el nexo que existiría entre tipicidad y antijuridicidad? Bueno, Mayer entendió que cuando una conducta se amolda a un tipo legal, eso tampoco ha de significar que esa conducta sea antijurídica per se, aunque el tipo sea una valoración, aunque sí exista un nexo entre tipicidad y antijuridicidad, no puede haber una confusión. Es decir, una cosa es que la conducta, que un comportamiento quebrante la norma, y otra cosa es que realmente el comportamiento desde el punto de vista de la ilicitud esté completamente desaprobado. Entonces, porque claro, Mayer hablaba de las normas de cultura, él decía que las normas del derecho penal son normas de cultura, pero que esas normas de cultura también se complementan con otras normas que autorizan, que permiten, y entonces, es decir, cuando usted viola la norma, por lo menos inicialmente la conducta podría pensarse que es antijurídica, pero que era posible que otra norma llegase a permitir el hecho, y entonces esa conducta inicialmente contraria a derecho o ilícita, esa conducta al final podría ser que se eximiese de responsabilidad porque fuese lícita por haber una norma que autorizase ese comportamiento. Entonces, con estas reflexiones, Mayer plantea que la tipicidad solamente podría ser la razón de conocer la antijuridicidad. Es decir, que en la tipicidad tendría que ser como una especie de indicio de que la conducta es antijurídica. No significa, o sea, que la conducta sea típica no significa que sea antijurídica, sino que significaría que puede ser antijurídica. ¿Cuándo sería antijurídico el comportamiento típico? El comportamiento típico sería antijurídico en la medida de que no existiese un permiso, una norma que permitiese el comportamiento, pero la evaluación de si hay una norma o no que permita el comportamiento, eso no se hará en la tipicidad, sino que se hará en la antijuridicidad. Entonces, el análisis sería el siguiente. Yo primero determino, bueno, la conducta es típica, sí, entonces, bueno, la conducta quebrantó la norma. La conducta todavía no es antijurídica. Para ser antijurídica, ahora tenemos que analizar la antijuridicidad, y en la antijuridicidad lo que debemos es determinar, averiguar si hay algún permiso, si hay alguna autorización para el comportamiento típico. Por ejemplo, que la persona haya actuado en legítima defensa, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho. Y si fuese ese el caso, el comportamiento típico no sería antijurídico. Es decir, la tipicidad es un mero indicio de la antijuridicidad. La tipicidad es la ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Esto desde el punto de vista de Mayer. Esto Mayer podemos ubicarlo también dentro del sistema clásico, aunque él hace aportes
que, que tuvieron también peso en el sistema neoclásico de la teoría del delito, en el caso de Metzger, podemos, o sea, yo creo que este autor podemos ubicarlo como en una especie de zona intermedia entre el sistema clásico y el sistema neoclásico. En conclusión, para Mayer, el tipo es objetivo, pero que es excepcionalmente subjetivo, y desde el punto de vista de la relación entre tipicidad y antijuricidad, el tipo está vinculado a la antijuricidad. El tipo no es avalorado, sino que el tipo es un indicio, o sea, que la tipicidad, ¿no? La tipicidad, el tipo y la tipicidad constituyen un indicio de que el comportamiento será antijurídico. El tipo es una valoración ya sobre la ilicitud, pero no significa que cuando una conducta se amolde al tipo, ya la conducta sea antijurídica, sino que la conducta podría ser antijurídica. Será antijurídica en la medida de que no haya un permiso legal. Con esto, entonces, bueno, pasamos al sistema neoclásico también dentro del causalismo. ¿Qué es lo que dijo Metzger? Bueno, en cuanto a la relación, en cuanto a qué es lo que describe el tipo legal, él sostiene algo muy semejante a lo que dijo Mayer. Es decir, que el tipo describe la causación de un resultado, describe una conducta externa, el tipo describe el hecho en su faz, repito, en su faz externa, en su aspecto externo, pero que excepcionalmente en el tipo se incluyen ciertos elementos subjetivos que son los llamados elementos subjetivos del tipo. Estos elementos subjetivos del tipo, ¿qué son? Bueno, son palabras, expresiones que están en los tipos legales y que aluden a un ánimo, a un propósito, a un fin especial con que él debe realizar la acción el autor. De manera que si no se realiza la acción con ese fin, con ese propósito especial, no podría haber tipicidad. Profesor, ¿pero eso es lo mismo que el dolo? No, no es lo mismo que el dolo. El dolo es otra cosa, ya lo vamos a explicar más adelante, pero los elementos subjetivos usted los encuentra leyendo el tipo legal. Usted lee el tipo legal. Por ejemplo, hay un delito, que es el delito de rapto, que está en el Código Penal. Este delito consiste en privar a una persona, a una mujer mayor o emancipada de libertad, de su libertad. Pero fíjense, el tipo dice que para realizar la acción, que es privar de la libertad, el autor tiene que actuar o realizar el hecho con fines de libertinaje o fines de matrimonio. El tipo lo dice. Eso es un elemento subjetivo del tipo. Bueno, Metzger también, es decir, siguió en el mismo camino de la llamada teoría de los elementos subjetivos del tipo. O que asumió, pues, que tomó otro nombre en el sistema neoclásico, que es la teoría de los elementos subjetivos del injusto. Y ya veremos por qué se utilizó esta expresión teoría de los elementos subjetivos del injusto. O sea, Metzger lo que dijo es, bueno, sí, en la tipicidad a veces hay que analizar el aspecto subjetivo del comportamiento. ¿Por qué? Porque el tipo legal requiere necesariamente, en algunos casos, en algunas hipótesis, así como en el delito de rapto o como en el delito de secuestro que mencioné con anterioridad, exige que el autor tenga un fin, un propósito especial. ¿Qué es un elemento subjetivo del tipo? Un elemento subjetivo del tipo, como les dije, es una palabra, un término, una expresión que alude expresamente a un propósito, a un ánimo especial con que debe realizar el comportamiento del autor para que haya tipicidad. Entonces, para Metzger sostiene algo muy similar al planteamiento de Mayer, o sea, tiene algo muy parecido. Mayer habló fue el primero que habla por lo menos que yo recuerde, de los elementos subjetivos del tipo, y él es uno de los que sirve de fundamento a lo que más adelante se conoce como la teoría de los elementos subjetivos del injusto, que parte precisamente de la consideración de que existen en la tipicidad ciertos elementos que requieren o que aluden, a un propósito, a un ánimo, a una intención especial con que debe realizar el comportamiento del autor.
sin el cual no podría, como he dicho varias veces, haber tipicidad. En cuanto a la relación entre tipicidad y antijuridicidad, bueno, Mesger sostiene la llamada teoría de la ratio essendi. Esta teoría de la ratio essendi se contrapone a la teoría de la ratio cognoscendi. Y es una teoría que también se vincula con otra posición que voy a explicar un poquito más adelante, que es la llamada teoría de los elementos negativos del tipo. ¿Qué es lo que sostiene Metzger? Bueno, Metzger sostiene que eso de que la tipicidad sea un indicio de la antijuridicidad, él considera que eso no es así. Él opina que cuando un hecho es típico es porque es antijurídico, que cuando una conducta viola la norma es porque esa conducta ya no está justificada, es que esa conducta ya es contraria a derecho. Es decir, que un hecho es antijurídico una vez que se adecúa al tipo legal. Ese es el planteamiento de Metzger. Es decir, que la relación entre tipicidad y antijuridicidad es tan estrecha que se convierten en la misma cosa. O sea, la tipicidad es pura y simplemente, desde el punto de vista de Metzger, la esencia de la antijuridicidad. Es decir, que cuando un hecho es típico es porque es antijurídico. La relación, repito, es tan estrecha que cuando un hecho es típico, ese hecho a su vez también ha de entenderse como antijurídico. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero ¿y qué pasa con las causas de justificación, con los permisos legales? Con eso no era lo que tenía que estudiarse en la antijuridicidad. Sí, pero desde el punto de vista de Metzger, cuando una conducta está prohibida, esa conducta significa que no puede de ninguna manera afirmarse que estuvo inicialmente permitida, o que si una conducta está permitida, no podría decirse que estuvo inicialmente prohibida. Es decir, por ejemplo, déjame ponerlo para que se vea un poquito más claro. Fíjense que cuando hablé de Mayer, yo les dije que cuando una conducta es típica, eso significa que es un indicio de que la conducta es antijurídica. Entonces, por lo tanto, mi conducta se ajusta a un tipo legal, yo dije siguiendo la tesis de Mayer, eso significaría que la conducta por lo menos inicialmente estaría prohibida. Y luego se analizaría en la antijuridicidad si hay un permiso legal. Y si hay un permiso legal, pues la conducta estaría permitida, la conducta sería lícita, no sería, a pesar de que estuvo inicialmente prohibida. Bueno, Metzger se opone por completo a este planteamiento. Él dice, mira, o una conducta está prohibida o una conducta está permitida. O está permitida o está prohibida, pero no puede estar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que si una conducta se amolda al tipo legal es porque está prohibida. Y, no, pero es que si hay un permiso legal. No, es que si hay un permiso legal es que estaba permitida, entonces no era típica. Es decir, cuando una conducta se amolda al tipo legal, es que está de una vez, ese hecho puede ser declarado como antijurídico. Esa era la idea, a grandes rasgos, de la teoría de la ratio essendi. Es decir, si hay un principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico, ese principio dice, mira, los hechos, lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si una conducta está prohibida es porque realmente hay una norma que sanciona ese hecho, y se le declara por lo tanto antijurídico y punto. Pero y si está permitida porque está autorizada y esa conducta es lícita aquí y donde sea, en el mismo ordenamiento jurídico. Entonces, para Metzger, no podía hacerse esta distinción que había hecho Mayer. Decía que no, es que cuando una conducta es típica, eso es un indicio de que es antijurídica, o sea, que está inicialmente prohibida, pero después podría estar permitida. No, eso no puede ser así. Entonces, claro, aquí comienza una discusión muy grande, una discusión que todavía se mantiene en la actualidad acerca de qué relación existe entre la tipicidad y la antijuridicidad. Yo creo, lo que yo he dicho hasta el momento es que mi posición es de que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad.
Pero para esta posición, la tipicidad no es un indicio, sino que la tipicidad es la esencia de la antijuridicidad. Esta teoría de la ratio essendi, como les dije, estuvo directamente vinculada también, o por lo menos lleva los mismos efectos prácticos que la llamada teoría de los elementos negativos del tipo. ¿Qué es lo que dice la teoría de los elementos negativos del tipo? Bueno, lo que dice esta teoría es que el tipo legal no solamente tiene elementos que deben verificarse para que haya tipicidad, que deben realizarse, que deben concretarse para que haya tipicidad, sino que hay unos elementos que no están previstos expresamente y que, a diferencia de los elementos positivos, que son los que tienen que verificarse, estos elementos, en caso de que se materialice alguno de ellos destruyen la tipicidad, hacen desaparecer la tipicidad. Vamos a ponerlo como un ejemplo. O sea, ellos dicen, por ejemplo, vamos a poner el artículo 405 del Código Penal. Dice, el que dé muerte a una persona será castigado. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Bueno, dar muerte a una persona, causar la muerte de una persona. Serían los elementos positivos, los elementos que deben verificarse. Para que una conducta sea típica, es necesario que se verifiquen esos elementos, que una persona le dé muerte a otra, bueno, y que lo haga con intención, que lo dice también allí, el tipo legal de homicidio, el artículo 405. Ok, pero ese hecho, fíjense, ese hecho tiene también unos elementos negativos, es lo que diría, así como está descrito en el 405, tiene unos elementos negativos. Esos elementos negativos no están expresamente descritos, no están señalados en el 405, pero se infieren del mismo. ¿Cuáles son esos elementos negativos? Los elementos negativos son los que están en el artículo 65 del Código Penal, son las llamadas causas de justificación. Es decir, el legislador las habría puesto en el 65 para no tener que incluirlas en todos los tipos legales. Entonces, eso significa, ¿no? Con esto quiero decir que si, por ejemplo, una persona mata en legítima defensa, la teoría de los elementos negativos del tipo dirá, bueno, esa conducta no es típica. ¿Por qué no es típica? Bueno, porque se verificaron los elementos positivos. Sí, mira, los elementos positivos eran, esta persona le causó la muerte a otro, lo hizo con intención. Ah, ok, pero ¿qué pasa? Que hay un elemento negativo del tipo que se verificó. ¿Cuál es ese elemento negativo? La legítima defensa. Y cuando un elemento negativo del tipo se verifica, o sea, se concreta en una hipótesis en particular, pues entonces la tipicidad desaparece. O sea, el hecho pasa a ser atípico. Es decir, los seguidores de la teoría de los elementos negativos del tipo consideran que las causas de justificación, los permisos legales que nosotros tenemos en el artículo 65 del Código Penal, son elementos típicos, pero son elementos que no están expresamente en la figura típica, y que en caso de que se verifiquen tienen un efecto contrario a los elementos positivos, a los elementos que están descritos expresamente en la ley. ¿Cuál es el efecto contrario? Bueno, que ellos, en lugar de comprobar la tipicidad del comportamiento, lo que harían es desaparecer la tipicidad, es decir, no habría tipicidad. O sea, los elementos negativos del tipo son las causas de justificación, y cuando se produce una causa de justificación, desaparecería entonces la tipicidad. Ah, profesor, ¿y dónde queda la antijuridicidad? No, la antijuridicidad sería la misma tipicidad. Cuando un hecho es típico es porque es antijurídico, y si el hecho es atípico porque hay un permiso legal, es porque el hecho no es antijurídico. A la misma conclusión conlleva la teoría de la ratio essendi, solamente que la teoría de los elementos negativos del tipo es una teoría que de una manera pues un poco más elaborada explica por qué cuando una conducta es típica, cuando hay una causa de justificación, la conducta deja de ser típica y se convierte deja de ser típica y se convierte en atípica cuando hay una causa de justificación. Miren, para la teoría de los elementos negativos del tipo, para hacer un poquito más, para ponerlo mejor en el ejemplo, fíjense, el artículo 405
diría lo siguiente, o dice lo siguiente, solamente que no está expresado en palabras, es decir, no lo dice la ley expresamente, pero esto es lo que debería leerse del artículo 405. Es decir, ¿cuándo hay homicidio? Cuando una persona le dé muerte a otra intencionalmente, sin que haya legítima defensa, cumplimiento de un deber, estado de necesidad o el ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera. Eso es lo que diría, la forma en que debería leerse el artículo 405. Por lo tanto, si usted agarra y le da muerte a una persona, intencionalmente se cumplen los elementos positivos. Pero si usted lo hizo en legítima defensa, se cumpliría un elemento negativo, la legítima defensa. Y al cumplirse el elemento negativo, o sea, se produciría un efecto contrario a lo de los elementos positivos. Es decir, ¿cuál es el efecto contrario? El efecto contrario es que desaparece la tipicidad. El hecho pasa a ser atípico. Cuando se configura un elemento negativo, desaparece la tipicidad del comportamiento. Esta fue la teoría de los elementos negativos del tipo. Bueno, el sistema clásico y el sistema neoclásico, los sistemas causalistas, como ya lo he explicado en el tema de la acción, se contrapusieron al sistema finalista. El sistema finalista, es decir, la teoría de la acción de Belzel, modificó sustancialmente todo esto que estoy diciendo, todas estas posiciones, chocó directamente con todas estas posiciones, porque fue un planteamiento, bueno, sumamente innovador. Eso de considerar que la acción tenía en sí misma una finalidad, un propósito, bueno, eso tenía que tener efectos indudablemente en el concepto de tipicidad y al igual que también en el concepto de antijuridicidad. Y por esa razón, bueno, también el choque de ideas, la confrontación tan grande que hubo con Belzel. ¿Por qué? Porque aceptar el planteamiento de Belzel era modificar por completo lo que se venía diciendo en esta materia. Entonces, por esa razón, bueno, el choque, todo lo que es nuevo genera por lo general molestia, enfado en aquellos que están acostumbrados a hacer las cosas o entender las cosas de una manera. Y por esa razón, bueno, cuando Belzel propone su teoría de la acción final, bueno, el rechazo fue generalizado. ¿Qué fue lo que sostuvo Belzel sobre la tipicidad? O sea, ¿qué es lo que describe el tipo legal? ¿Qué es lo que describe el tipo legal? Bueno, Belzel sostuvo que el tipo legal describe no solamente la faz externa del comportamiento, sino también la faz interna de la conducta delictiva. O sea, que el tipo legal era tanto objetivo como subjetivo. Fíjense que es algo distinto a lo que había dicho Meyer, lo que había dicho Metzger, asumiendo la teoría de los elementos subjetivos del injusto, que no expliqué por qué se le llamaba así, ya lo voy a decir. Porque Metzger y Meyer, ellos lo que dijeron, bueno, fue que el tipo excepcionalmente podía ser subjetivo. Si el tipo contenía en su estructura un elemento subjetivo del tipo, pues entonces en ese caso el tipo pasaría a ser subjetivo, pero que la regla sería que el tipo sea objetivo. Pues aquí Belzel dice, mira, no es nada de reglas, sino que, o sea, no es nada de secciones y reglas, no, sino que la regla es que el tipo sea tanto objetivo como subjetivo, porque cuando una persona realiza una conducta, la realiza con un propósito, siempre con un propósito, con un ánimo, con una intención, no particular, no solamente esa intención particular del secuestro o del rapto, no, sino que cuando usted realiza cualquier acto en general, usted lo hace con la finalidad, con el propósito de ejecutar ese acto, usted lo hace por ese motivo, y siendo así, no puede ser que el tipo sea prevalentemente objetivo y por excepción subjetivo, no, sino que el tipo es tanto objetivo como subjetivo. El tipo describe la fase externa del delito, así como también la fase interna del delito. El tipo no describe por regla general la conducta externa y excepcionalmente no, sino que el tipo describe tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo de la conducta.
En cambio, la teoría de los elementos subjetivos del injusto, lo que dijo fue, no, un momento, no, es decir, el tipo es objetivo y excepcionalmente es subjetivo cuando en la descripción típica hay algún elemento subjetivo. ¿Por qué se le llamó, y aquí esto pues, no lo había explicado y lo voy a explicar ahora, por qué se le llamó teoría de los elementos subjetivos del injusto? Se le llamó la teoría de los elementos subjetivos del injusto porque la unión entre tipicidad y antijuridicidad, recuerden que Metzger considera que cuando un hecho es típico es antijurídico. Esa unión entre tipicidad y antijuridicidad, es decir, eso se le llamó injusto. Se le llamó el injusto típico. Es decir, cuando existe tipicidad, el hecho se entiende antijurídico. Entonces, que ya es antijurídico. Bueno, entonces esa conjunción, esa unión entre tipicidad y antijuridicidad empezó a llamársele injusto. Y claro, cuando a mí se me dice que el tipo tiene en determinadas ocasiones, describe la faz interna del comportamiento delictivo, en ciertos casos, no en todos, que esa es la diferencia con Belzel, que Belzel dice que es en todos, cuando el tipo excepcionalmente describe el aspecto subjetivo del delito, pues entonces, claro, eso formaría, esa descripción típica forma parte del injusto y por eso sería un elemento subjetivo del injusto. Porque ¿qué es el injusto? El injusto es la acción típica y antijurídica, un comportamiento que se amolde al tipo legal y que a su vez sea antijurídico, pero que ya sabemos, ¿no?, que desde el punto de vista de la teoría de los elementos negativos del tipo y de la teoría de la ratio essendi, cuando un hecho es típico es porque es antijurídico, es al mismo tiempo antijurídico. Fíjense ustedes que esto se ve muy claro en la forma en que, por ejemplo, Metzger define al delito. El delito Metzger no lo define como una acción típica, antijurídica y culpable, sino que Metzger lo define como una acción típicamente antijurídica y culpable. Fíjense, típicamente antijurídica y culpable. O sea, cuando dice típicamente antijurídica y culpable, me está diciendo que típico y antijurídico es lo mismo. O sea, que la tipicidad simplemente vendría a ser pues como la valoración o como el antecedente de lo que es fundamental, que sería la antijuridicidad. O sea, él decía, el delito es un hecho típicamente antijurídico y culpable, a diferencia, claro, de lo que decimos la mayoría, que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Cuando uno dice típica, fíjese, ya ahí habría una separación, aunque puede haber un vínculo, hay una separación, pero cuando me dicen típicamente antijurídica y culpable, me está diciendo que es lo mismo. Por eso es que también hay concepciones, tripartitas que entienden que los elementos del delito, bipartitas, que los elementos del delito son dos en definitiva, la tipicidad, incluyendo la antijuridicidad, es decir, o la antijuridicidad más bien en su conjunto, y por otra parte la culpabilidad. A eso conduce pues un planteamiento como el de Metzger. Belzel, en cambio, como he dicho, Belzel sostiene que el tipo es tanto objetivo como subjetivo, ya que el dolo se encuentra en la acción, o sea, las acciones son dolosas o son imprudentes, el tipo legal no solamente describe el aspecto externo del comportamiento, sino que también describe el aspecto interno de la conducta. Fíjense, vamos a verlo con más claridad si revisamos el artículo 405 del Código Penal. El artículo 405 dice, el que intencionalmente haya dado muerte a una persona será castigado. Si nosotros analizamos ese artículo, fíjense, partiendo del causalismo, usted dirá, bueno, profesor, allí habría un elemento subjetivo que es la intención. Pues no. Fíjense, desde el punto de vista del causalismo, el tipo de este delito lo que describe es el causar la muerte de una persona. Profesor, pero ahí dice intención. Sí, pero esa intención, desde este punto de vista, desde el punto de vista de los causalistas, no sería un elemento subjetivo del tipo. No es un elemento subjetivo del tipo, sino que eso alude al dolo.
es simplemente una referencia al dolo del hecho. Y por lo tanto, esa intención que se menciona en el artículo 405, eso sería un elemento de la culpabilidad. Eso es algo que tendría que valorarse o evaluarse en la culpabilidad, en la culpabilidad del hecho. No en la tipicidad, no tendría que ver con la tipicidad. O sea, si uno analiza esto desde el punto de vista causalista, entonces, desde el punto de vista causalista, aquí lo que se describe es una conducta externa. ¿Cuál es esa conducta externa? Causar la muerte de una persona. Incluso, fíjense, incluso asumiendo la teoría de los elementos subjetivos del injusto, aquí habría que decir que esa intención que está allí señalada, que se refiere al dolo, es un problema de culpabilidad, no un problema de tipicidad. En cambio, si uno asume la posición de Belzel, el planteamiento de Belzel, que es el que caló y el que se mantiene de alguna manera en la actualidad todavía, uno tendría que decir que en el artículo 405 se describe tanto la faz externa de la conducta como la faz interna. ¿Cuál es la faz externa? Bueno, el causar la muerte de una persona, el darle muerte a una persona. Y en la faz interna, en el artículo 405, sería hacerlo con intención. Es decir, que el dolo está en la tipicidad desde el punto de vista de Belzel y no en la culpabilidad. Es decir, que había como una especie de traslado del dolo, de la culpabilidad a la tipicidad. Que Belzel diría, mira, no, aquí no hubo ningún traslado. Yo encontré el dolo donde se encontraba, porque el dolo es inherente a las acciones humanas. Y si las acciones humanas requieren un propósito, un fin, una intención siempre para realizarse, pues entonces los tipos legales deben siempre describir no solamente la faz externa de la conducta, sino también exigir entre sus requisitos el propósito, el ánimo, la intención especial. Por lo tanto, los tipos legales deben ser tanto objetivos como subjetivos. El tipo describe tanto la faz externa del comportamiento como la faz interna. Entonces yo no trasladaba el dolo para ninguna parte. El dolo siempre estuvo en donde estaba, en la acción. Y como está en la acción, pues no tengo que, entonces, eso me modifica todo lo que ustedes habían venido diciendo, lo que los causalistas habían venido diciendo hasta el momento, de que el dolo estaba en la culpabilidad y que el tipo era objetivo. No, el tipo no es objetivo, el tipo es subjetivo y siempre es subjetivo, siempre, no excepcionalmente, sino que siempre es subjetivo porque describe la faz interna del comportamiento, es decir, el dolo. Así como también la imprudencia, hay que evaluarlas ya en la tipicidad. O sea, una vez que yo primero, para determinar si una persona cometió delito de homicidio, yo lo primero que tengo que analizar es, bueno, la conducta se amolda al tipo objetivo. ¿Cuál es el tipo objetivo? Bueno, causar la muerte de una persona. Ah, bueno, causó la muerte. Ah, bueno, perfecto. Ya, hay tipicidad objetiva. Ahora, pero vamos a ver a lo subjetivo. ¿Lo hizo con intención? Ah, no hubo intención, no hubo propósito. Ah, pero que... Entonces, bueno, si no hubo propósito, no cumple con los requisitos. Al requisito de la intención, la conducta no se ajusta al artículo 405. Podría haber imprudencia, podría haber... Ah, bueno, sería imprudencia. Entonces, se amoldará al tipo subjetivo del delito de homicidio, del homicidio imprudente, del homicidio culposo, pero no al del homicidio doloso que está en el artículo 405 del Código Penal. Entonces, lo que quiero destacar es que aquí hay un cambio, una modificación muy importante en la idea de la tipicidad. Esa modificación, ¿en qué consiste? Bueno, en que el tipo ahora no es que sea objetivo o prevalentemente objetivo, sino que el tipo será tanto objetivo como subjetivo. Que lo que se describe es decir, la imagen del hecho que se describe en la ley, no es solamente del hecho en su faz externa, sino también en su faz interna. Y por último, en cuanto a la relación entre tipicidad y antijuridicidad, bueno, Belzel retomó la teoría de la ratio cognoscendi. O sea, para Belzel, cuando un hecho es típico es porque puede ser antijurídico, es decir, cuando un hecho es típico es porque la tipicidad, es decir, porque la antijuridicidad podría llegar a producirse o podría llegar a materializarse, pero no significa, o sea, pero que un hecho sea típico no significa ya que sea antijurídico. Es decir, que la relación entre tipicidad y antijuridicidad vendría a ser algo
así como entre el humo y el fuego. O sea, cuando una conducta es típica, es como que hay humo, pues hay humo y es posible porque es posible que haya un incendio, pero entonces, pero es posible también que no lo haya, ¿no? Y que sea una chimenea a lo mejor que esté por otro lado. Entonces, el hecho de que una conducta sea típica no significará que sea antijurídica desde el punto de vista de Belzel. Belzel, ahora que recuerdo, traía a colación un argumento que es bueno tenerlo en cuenta o en consideración para asumir esta posición. Belzel decía, no puede ser lo mismo matar a una persona, por ejemplo, en legítima defensa, que matar a una mosca. Él decía eso. O sea, no puede ser lo mismo, me repito, matar a una persona en legítima defensa que matar a una mosca. Si uno asume la teoría de la ratio essendi o la teoría de los elementos negativos del tipo, bueno, diría parafraseando a Belze, bueno, si uno asumiese una de esas teorías, pues entonces en definitiva estaría también afirmando que es lo mismo matar a una persona en legítima defensa que matar a una mosca. ¿Por qué sería lo mismo matar a una persona en legítima defensa que matar a una mosca? Oye, porque en ambos casos no habría tipicidad. Porque si uno asume la teoría de los elementos negativos del tipo, si hay legítima defensa, pues entonces desaparece la tipicidad porque no habría, porque faltaría, porque se habría configurado un elemento negativo del tipo y por lo tanto faltaría la tipicidad en su conjunto, o se destruiría la tipicidad en su conjunto, precisamente porque se configura o se materializa, se concreta ese elemento negativo. Entonces, Belzel diría, bueno, entonces no puede ser, chicos, porque matar a una mosca es atípico. Bueno, y matar a alguien en legítima defensa también desde este punto de vista es atípico. Entonces, eso lo llevó más bien a decir, mira, cuando una conducta es típica es porque es antinormativa, porque es contraria a la norma, pero eso no significa que sea antijurídica. O sea, la conducta será antijurídica es en la medida que no haya un permiso legal, porque así como hay normas que permiten, hay normas que prohíben. Y las normas que permiten autorizan el comportamiento y que autorizan el comportamiento son las que se analizarán o las que se evaluarán en la antijuridicidad. Cuando un hecho es típico es porque puede ser antijurídico, la tipicidad es un mero indicio de que la conducta puede o pudiera ser antijurídica. Claro, contra esto, ¿qué se puede decir? Bueno, los que defienden la teoría de los elementos negativos del tipo, la teoría de la ratio essendi, ellos dirán, oye, pero es que esto ya lo dije incluso, un hecho, o sea, ellos dirían, el argumento sería el siguiente, ellos dirían, aunque ya lo mencioné, ellos dirían, un hecho no puede estar prohibido y permitido al mismo tiempo. Ese sería el argumento. Así como el otro argumenta que no puede ser lo mismo matar a una mosca que a una persona en legítima defensa, pues estos dirían, por su parte, que un hecho no podría estar permitido y prohibido al mismo tiempo. Y por esa razón es que ellos asumen, ¿no?, en la posición de que las causas de justificación sean elementos del tipo. ¿Por qué un hecho no podría estar permitido y prohibido al mismo tiempo? Bueno, porque hay un principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico que dice que, bueno, que o las conductas están prohibidas o están permitidas. Si un hecho no está prohibido es porque está permitido, y si está prohibido es porque, o sea, de todo lo contrario, o sea, porque las personas no son libres de ejecutarlo. Entonces, para esta posición, en la crítica que podría hacérsele a la teoría de Belzel, a la de Mayer, es decir, la teoría de la ratio cognoscendi, es que cuando ellos dicen, bueno, si una conducta es típica es porque puede ser antijurídica, si una conducta es típica es porque la conducta está prohibida, porque violó la norma, pero podría no ser antijurídica por haber un permiso legal. Entonces, si hubiese un permiso legal, pues se produciría pues entonces la discordancia, algo que inadmisible, de que el hecho estaría al mismo tiempo prohibido en la tipicidad, pero estaría
permitido en la antijuridicidad. Entonces, esa doble consideración en el mismo momento de que la conducta esté prohibida y permitida chocaría con el principio fundamental de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico. Por esa razón, repito, Mesger, los que defienden la teoría de los elementos negativos del tipo, los que defienden la teoría de la ratio essendi, ellos consideran que cuando una conducta está prohibida es porque lo está, y eso significa que ya de una vez hay que analizar las causas, es decir, para determinar si se quebrantó la norma o no se quebrantó la norma, hay que analizar de una vez las causas de justificación. En cambio, los que sostienen la teoría de la ratio cognoscendi, ellos consideran que hay dos tipos de normas y tienen idéntica importancia: las normas que prohíben y las normas que permiten. Las normas que prohíben se analizan en la tipicidad y las normas que permiten en la antijuridicidad. En cambio, los que siguen la teoría de la ratio essendi, vuelvo con ellos consideran que las normas o prohíben o permiten, y que no hay, o sea, que si bien hay normas que podrían permitir, esas normas tienen un carácter accesorio, tienen una menor importancia, porque esas normas lo que permitirían es saber cuándo las normas principales han sido violadas o no han sido violadas. Entonces, por esa razón, es decir, en conclusión, por ejemplo, si hay una causa de justificación, ellos dirían, en la teoría de los elementos negativos del tipo, o la teoría de la ratio essendi diría, si por ejemplo alguien mata con una causa de justificación, ellos dirían, la norma que prohíbe matar no se quebrantó, porque hubo un permiso legal. En cambio, los que siguen la teoría de la ratio cognoscendi, que dentro de los que me incluyo, diríamos que en el caso de que una persona mate en legítima defensa, se habría violado la norma que prohíbe matar, pero habría otra norma que lo permite el hecho y que por eso la conducta no sería antijurídica. O sea, son dos posiciones distintas, y bueno, nosotros aquí vamos a asumir la teoría o la teoría de la ratio cognoscendi. ¿Y qué vamos a entender nosotros? Bueno, como lo vamos a ver en la clase que viene, nosotros vamos a entender que el tipo describe tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo de la conducta. Miren, vamos a terminar esta clase del día de hoy ya con este punto. En la clase que viene vamos a terminar hablando de la tipicidad en los sistemas más modernos, en los sistemas funcionalistas, que tampoco voy a hacer mucha referencia a ello, y vamos a estudiar los elementos típicos. Eso sí, ahí vamos a ponerle más énfasis. En cuanto a los sistemas funcionalistas, tampoco vayan a pensar que es una cuestión muy compleja. Yo creo que desde el punto de vista por lo menos de las preguntas, es más, vamos a ver eso de una vez. Miren, desde el punto de vista de las preguntas acerca de qué es lo que describe el tipo legal y qué relación existe entre tipicidad y antijuridicidad, miren, yo creo que no hay tampoco muchos cambios en las concepciones funcionalistas en la actualidad. Es decir, en cuanto a esas preguntas, quizás en cuanto a los fundamentos hay evidentemente pues unas grandes modificaciones, pero en cuanto específicamente a estas preguntas, o sea, si me preguntan a mí, por ejemplo, Roxin, ¿qué es lo que describe el tipo legal? Roxin diría el aspecto externo y el aspecto interno del comportamiento. ¿Qué es lo que diría Jacobs también? Que bueno, que el aspecto externo y el aspecto interno del comportamiento es lo que se describe. Ahí no habría discordancia. En cambio, bueno, en cuanto a la relación entre tipicidad y antijuridicidad, el funcionalismo sistémico, Jacobs, diría, bueno, que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad. O sea, asumiría la teoría de la ratio cognoscendi. En cambio, Roxin sostiene en cuanto a la relación entre tipicidad y antijuridicidad la teoría de los elementos negativos del tipo, y por lo tanto para él tipicidad y antijuridicidad constituyen el mismo elemento. Es decir, cuando una conducta es típica, esa conducta es antijurídica. Claro, hay otros cambios, ¿no? Evidentemente, o sea, recuerden ustedes que el funcionalismo
ya sea sistémico o político criminal, fundamenta las categorías y explica las categorías de la teoría del delito, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad con base en la teoría de la pena. O sea que en el fondo está o siempre estará la teoría de la pena. Pero como lo que estamos aquí en esta evolución hablando es simplemente de estas preguntas, de qué es lo que describe el tipo y qué relación existe entre tipicidad y antijuridicidad, bueno, podríamos decir que en los sistemas funcionalistas pues esta es más o menos la misma estructura. Miren, Belzel representó un hito de mucha importancia en la evolución de la teoría del delito. Es decir, independientemente de que en la actualidad se rechace el modelo finalista, independientemente de ese rechazo, sobre todo la teoría de la acción final, los autores aceptan los resultados, las consecuencias del sistema finalista. Sobre todo, la principal consecuencia es que el aspecto subjetivo del delito, el dolo, la imprudencia, pasan a ser problemas de tipicidad, o se entienden como problemas de tipicidad. O sea que en el tipo legal es que en la tipicidad y en el tipo legal es que se analizarán el propósito, el ánimo, la intención con que el autor realiza el hecho. Es decir, el dolo, la imprudencia, la preterintención, si fuera el caso, son problemas entonces de tipicidad. Si, por ejemplo, falta el dolo en un caso concreto, no habría tipicidad del comportamiento desde el punto de vista moderno, desde el punto de vista actual. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar la clase por el día de hoy. En la clase que viene vamos a hablar ya de los elementos, de los requisitos del tipo legal. Vamos a hablar del tipo objetivo, del tipo subjetivo. Vamos a insistir nuevamente entre la distinción entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo, y vamos también a hablar de los elementos típicos, de los elementos del tipo legal, para luego, bueno, ya comenzar específicamente con la teoría de la imputación objetiva, que es uno de los planteamientos, bueno, de mayor importancia en la actualidad a los fines de la aplicación del derecho penal, específicamente en cuanto a la determinación de la tipicidad del comportamiento. Bueno, con esto entonces terminamos la clase y bueno, terminaremos este tema un poco más adelante.